recordando un poco que cuando nosotros hemos comenzado una vida cristiana, al momento de iniciar, la Biblia nos muestra de que nosotros somos situados en un contexto, en cada uno de sus contextos, digamos, en el cual usted está, puede trabajar, está en medio de sus negocios, está en medio de sus trabajos, de repente está en todo lugar en sí, estudiando o de repente relacionándose con distintas personas. Y cuando nosotros vemos esos contextos, especialmente en este mundo, vemos de que el mundo es conflictivo, es muy conflictivo. Es más, cada vez que nosotros comenzamos a observar en las noticias, vemos de que la hostilidad de este mundo es terrible para con las familias. Usted puede ver, por ejemplo, hay algunas leyes que se han comenzado a aprobar, unas leyes en las cuales te quieren quitar a tus propios hijos para poder ellos mismos educarlos. Te quieren dar algunas leyes, quieren aprobar para que el día que tú le pongas una mano a tu hijo, así sea disciplinarlo, te los van a quitar. Han salido leyes que también en este sistema hostil atacan de una u otra manera los matrimonios. Vemos vemos todos los canales de televisión que hoy en día se da y que los cuales comienzan a enseñarte distintos principios como que el casarse es anticuado, como que no tienes por qué casarte y firmar un papel si de boca tú dices que me amas y yo te amo, ya no. ¿Para qué casarnos en sí? ¿Para qué? Este sistema que está yendo en contra inclusive de los niños, enseñándoles distintas ideologías a cada uno de ellos, enseñándoles que tienen que ellos vivir en libertad para poder escoger su sexo, a lo que ellos le dicen género, y todo este tipo de cosas vemos de que este mundo es hostil cada día más. Y a su vez, nuestra identidad cristiana enfrenta el hecho de que inclusive somos considerados como enemigos públicos número uno. El sistema nos ataca con total fiereza debido a que el verdadero cristianismo y el verdadero evangelio se oponen a este sistema, entre comillas, libre y esta sociedad inmoral. Y ahí estamos nosotros. De una u otra manera atravesamos problemas de toda índole. De una u otra manera nosotros vamos a acarrear lo que es persecución, problemas, situaciones que no nos van a gustar pasar por el buen nombre de Jesús. Por ello es que el mundo, como justamente lo observamos ahí, bueno, a ver si pueden ayudarme con la proyección, por favor. No, ya no funciona. El mundo se vuelve en contra de aquellos que no puede absorber. El mundo va a comenzar a perseguir o va a estar en contra de aquellos que no puede absorber. Los va a querer absorber, pero no te dejas por tu identidad en Cristo. Bueno, ahora voy a estar en tu contra. Y ese es el sistema de este mundo. Este es el sistema. Por ello es que vemos muchos cristianos. ¿Podría apoyarme, por favor? Uy, parece que ya se murió esto. Ahí está. Por eso es que muchos cristianos actualmente enfrentan problemas de toda índole, de toda gravedad, enfrentan inclusive a este sistema que está corrupto con todos sus vicios. Tú puedes ir a un puesto de periódicos y rápidamente ves una imagen ahí, o puedes no ir tan lejos si quieres lavar tu vehículo y vas a ver allí una imagen también que quizás te va a causar tentación, o puedes ver en las telenovelas una manera de cómo ser una pareja, metiéndote con uno, con otro y con otra persona, y un montón de cosas en las cuales el sistema nos sigue bombardeando. Y por último, también tenemos como otro agente de destrucción, enemigo del cristiano, Satanás mismo. Por ello, en esta oportunidad, quiero enseñarte y aún aprender contigo lo que quería el apóstol Pedro mostrar en su carta. Él quería enseñarnos que en medio de toda esa persecución, en medio de toda esa circunstancia hostil, podríamos nosotros ganar a ese enemigo para Cristo. Esa es la intención de Pedro. Pedro tiene la intención aquí de que ese enemigo que te viene destruyendo, o ese enemigo que constantemente, como vemos el sistema, el mundo y todo lo demás, te siguen atacando, te siguen dando por distintos flancos, tú al final, con tu identidad, logres ganarlo para el Señor Jesucristo. Y esa es la intención de todo este libro.
Por ello es de que él en el capítulo 2, verso 9, que está justamente allí, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro lo que está comenzando a mostrar aquí es de que nosotros somos una nación que proclama a todo el mundo que somos hijos de Dios, que somos escogidos de Dios. Él lo sabe muy bien, pero también él entiende de que en este mundo están los sacerdotes del Dios vivo versus los sacerdotes del reino de las tinieblas. De ese modo somos muchos los que pertenecemos a Dios, pero estamos rodeados de gente que le pertenece al diablo. Y por esas cosas vamos a padecer persecución. Y allí nos encontramos en un escenario en el cual luchamos en modo supervivencia, en el cual estamos luchando contra el enemigo, pero también tenemos que convertir al enemigo y traerlo a nuestro lado. Por eso que él va a comenzar a explicar en el capítulo 2, en el capítulo 1, acerca de nuestra nueva identidad ahora en Jesús. Pero todo es con la intención de poder alcanzar a este mundo para Cristo. Esa es la intención. En el capítulo, por ejemplo, 2 y 3 más adelante, él va a hablar acerca de las relaciones sociales. Él habla de estas relaciones, las cuales tú vas a tener frente de tu jefe, vas a tener frente de tu cónyuge, y todas estas son igual. ¿Para qué? Para ser ganados por Dios, como dice justamente en el capítulo 2, verso 9 que acabamos de leer, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la intención. Esa es la intención. La intención es que en medio del padecimiento y persecución que tú estés pasando, puedas mostrar tu identidad y ganar a alguien para Cristo. Esa es la intención de esta carta. Por ello es que Pedro enseñaba por medio de las relaciones en el capítulo 2 y el capítulo 3 que el propósito de toda relación es proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa o a su luz admirable. Esa es la intención. Por eso que dice Pedro que mostrando nuestra identidad podemos ganar para Cristo a un mundo hostil. Con tu vida, con tu santidad, con la identidad, con tu integridad, con todo ello en el lugar donde estás estudiando, trabajando, negociando, le vamos a hacer frente a este mundo hostil, este mundo enemigo, pero también con la intención de ganarlos para Cristo Jesús. Y es algo que muchos de nosotros no consideramos, porque lo menos que uno considera es que alguien que te está dando la contra, alguien que te está insultando, alguien que está constantemente provocándote, alguien que puede ser dentro de tu casa o fuera de tu casa, ¿cómo lo quiero ganar para Cristo? Yo no quiero ganarlo para Cristo, quiero que Dios se lo lleve ya. O es más, algunos comenzamos a pensar, pero qué molesto, yo quiero hacer venganza. Pero aquí lo que Pedro comienza a mostrar es un mejor camino. Es que muestres tu identidad en Cristo Jesús, porque ahora vamos a aprender cómo podemos hacerle frente y cómo podemos ganar a ese enemigo para Cristo. Por ello, hermanos míos, en esta ocasión te invito por favor a ir al libro de Primera de Pedro capítulo 3, el verso 13 por favor. Vamos a ir al libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13, dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Lo encontraron? No lo voy a poder proyectar, lo siento hermanos, todos se pueden agarrar sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una vez más. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Vamos a orar en esta ocasión y pedirle a Dios que nos pueda guiar, por favor.
Padre, gracias Dios, porque eres bueno en gran manera. Padre, gracias por tus misericordias. Gracias Señor porque somos llamados por tu gracia y estamos aquí Señor porque tú lo has querido. Pedimos que abras nuestro corazón. Aún nuestro entendimiento queremos entregarlo en tus pies a fin de poder conocer Señor en tu palabra toda esta verdad. Pedimos que tu buen Espíritu Santo esté enseñándonos y ministrándonos en esta ocasión. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y el primer principio que nosotros vemos aquí, creo que no sale. El primer principio que nosotros observamos es sigue el bien. Sigue el bien. Porque dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es obvia. Si tú haces el bien, pagas tus recibos a tiempo, estás en regla en todas tus cosas, si tienes un vehículo, tienes en regla todos tus documentos, si tienes que dar dinero a alguien, se lo devuelves, ¿no? Etcétera, etcétera. Si tú haces el bien, la respuesta es que nadie te va a molestar, definitivamente nadie te va a molestar. Pero lo que sí está hablando aquí está comenzando a hablar, es la palabra seguir el bien. Y es bien interesante esta palabra seguir el bien, ¿sabes? Porque nos va a mostrar una palabra griega que significa mimetos. Mimetos. Ahora, ¿qué es mimetos? Bueno, no nos interesa mucho, ¿no? Ese concepto. Sin embargo, lo que va a arrojar su traducción sí nos va a interesar mucho. Mimetos o seguir, lo que los griegos justamente les quería enseñar era imitar. Ejemplo. Eso era. Entonces ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque justamente en el versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros son imitadores del bien? O si vosotros son ejemplos del bien. ¿Quién podrá hacerles daño? Entonces ahí cambia la cosa. ¿En quién nosotros tenemos que basarnos para poder seguir el bien? Bueno, es Jesús. Es Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús es el ejemplo a seguir. Jesús es aquel que nosotros podemos colocar nuestras vidas en Él, en sus manos. Y podemos tomar el total ejemplo en cómo hacer el bien. Está hablando de una persona que esté apasionada en hacer el bien a pesar de cómo es la otra persona. Mira lo que dice justamente aquí en 1 de Pedro 2:21, que está ahí al frente. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque, y ahí dice, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y ahí después en versículos que siguen va a comenzar a mostrar cómo fue que Jesús sufrió. Le estaban insultando, Él no respondía. Le estaban comenzando a escupir y golpear, Él no respondía mal. Todo el mal que le pagaban, Él respondía con bien. Y lo que muestra aquí Pedro es que nosotros debemos imitar esa pasión con la cual Jesús estuvo dispuesto a pagar con el bien. Es una pasión por buscar el bien. De esta manera el mundo tendrá dificultades para poder hacernos daño. Va a crear cortocircuito en su cabeza de muchas personas. Un cortocircuito. Como el que yo causé, por ejemplo, con mi esposa en la cabeza de mi cuñado. En la cabeza de mi cuñado, justamente, con mi esposa a veces tenemos algunas discusiones. No soy 3 veces santo, por si acaso. Soy imperfecto, hermanos míos, ¿sí? Dios es 3 veces santo, amén. Pero cuando nosotros peleábamos con mi esposa, cuando a veces peleábamos, mi cuñado, una vez, mi esposa me lo contó, fue bien anecdótico, se ganaba todas las peleas, porque yo tengo un pequeño departamento en el 3er piso, donde vivo con mi esposa, y mi cuñado vive en el 2º piso. Y justamente mi cuñado se gana todas las peleas pues, que hay en mi casa. Todas las peleas se las gana, todas las escucha. Está ahí presto, ahí su oído a escuchar todas las discusiones. Entonces, justo cuando nosotros discutimos, comenzamos a discutir, ¿no? Y todo lo demás. Y mi cuñado le dice a mi esposa, wow, tú me has dejado bien alta la valla, me dice.
Nos has dejado bien alta la valla y ahora yo tengo que buscar una buena mujer que pueda llegar a esa valla que tú me has dejado alto. Porque todas las veces que tú peleas, yo los escucho, pero ya mi amorcito, ya tú sabes cómo es, pero bebé, tú sabes cómo es esto, pero bebita, y yo pienso que están ustedes hablándose en romance, pero no se están peleando. ¿Y cómo es eso? Dice, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden pelearse de esa manera? Se supone que deberían insultarse, deberían hacerse otra cosa. Pero ese es el cortocircuito que causa cuando una persona hace el bien. Causas un cortocircuito en la persona. Porque la persona comienza a decir, pero esto yo no lo he visto en mi casa, o esto yo no lo he visto en la situación en la cual estoy. Pero ustedes hacen eso. Hacen eso. Y después se perdonan en un momento determinado y se bajan abrazándose. ¿Qué es eso? Dice mi cuñado. ¿Qué es eso? Es cristianismo. Eso se llama identidad. Eso se llama vivir lo que realmente aquí en las Escrituras comienza a mostrar. Ese es luchar día a día, hermano. No se consigue de la noche a la mañana. Es día a día. Pero esto es justamente lo que quiere Pedro aquí causar en el corazón de todos los oyentes o todos los que están leyendo esta carta. Quiere enseñarles que por medio del ejemplo que Jesucristo nos da, que Él fue apasionado de hacer el bien, que a pesar de que lo llevaron a la cruz, inclusive aquella persona que lo clavó no profirió maldición sobre ellos. En vez de eso, Él mostró más bien aún. Porque nosotros cuando sigamos esa bondad, como nuestro Maestro nos enseña, como nuestro Maestro nos da el ejemplo, vamos a poder alcanzar al enemigo para el Señor, para Cristo. Mostrando nuestra identidad, nosotros podremos ganar para Cristo a un mundo hostil. Y debemos considerar inclusive de que en algunas circunstancias, hermanos míos, por hacer el bien, vamos a padecer persecución. En el versículo 14, acompáñenme por favor en el capítulo 3, versículo 14. Esto nos va a mostrar el segundo punto. Considera padecer. Dice en el versículo 14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y aquí lo que está diciendo Pedro, está diciendo más también. Y aquí cuando habla más también, esto se quiere referir a que da una posibilidad de que por hacer el bien vas a poder padecer, vas a llegar a padecer algunas situaciones. Pero Cristo te dice, bienaventurado eres. Por ello en el Salmo 34, versículo 19, justamente muestra de que la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Pero ¿qué dice? Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Todas las personas íntegras, toda la persona que busca tener una santidad correcta delante del Señor, tener una identidad siempre a la luz de todas las personas, una persona que está constantemente perdonando a su cónyuge, una persona que ahora que ha aprendido la palabra de Dios está comenzando a dejar de hablar mentiras, una persona que está comenzando a luchar contra la pornografía, está comenzando a buscar ser santo. Estas personas que buscan la integridad enfrentarán muchas dificultades, pero el Señor es fiel, Él rescata en cada ocasión a esa persona. Si vives tu día a día como Dios desea, vamos a tener algunas dificultades, pero no te amedrentéis, no tengas miedo de ellos, no te conturbéis, no te alteres, tranquilo. ¿Por qué? Porque te dice la palabra que son bienaventurados aquellos que por causa de la justicia son perseguidos, por causa de lo justo, por causa de lo bueno. Y la palabra bienaventurado quiere mostrar honrado, que eres honrado, eres privilegiado.
Y tú dirás, pero Pastor Eder, ¿cómo voy a ser privilegiado? ¿Cómo voy a ser honrado si me están persiguiendo? Si cuando llego a mi casa me comienzan a insultar, me comienzan a poner algunos apodos. Si cuando yo llego a mi trabajo solamente por mostrar mi identidad o por orar por la comida, ya me están comenzando a situar en una posición un tanto vergonzosa. ¿Cómo puedo ser bienaventurado? Bueno, eres bienaventurado, eres honrado y privilegiado. ¿Por qué? Porque estás padeciendo como tu Señor, Jesucristo. Estamos padeciendo como Él. Y esa es la intención, hermanos. Esa es la intención. Por eso dice en el capítulo 2, acompáñenme por favor en el capítulo 2, en el verso 21. Vamos a leerlo ahí en tu Biblia. En el capítulo 2, verso 21. Para que puedas ver cómo es que Cristo padeció y cómo actuó. Capítulo 2, verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fue injustamente crucificado. Miren qué más dice en el versículo 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía Jesús? Les contestaba. No les contestaba. Decía, no respondía maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino, ¿qué es lo que él hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que hacía. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Y lo que nos dice es, imita a Jesús. Imita al Señor Jesucristo. Debemos imitarle a Él. Porque de esa manera vamos a poder comprender cuál es ese honor el cual Jesús nos ha dejado aquí. ¿Cuál es ese privilegio el cual tú vas a pasar? Porque también Jesús se lo dijo a sus discípulos. Se lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 10. Se lo dijo y dijo, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Y lo que dice Jesús en el versículo 12, dice, alégrense, alégrense. Estén contentos. ¿Por qué? Porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Cuántos esperan esta recompensa en el cielo? Uy, poco nomás. ¿Cuántos esperan esta recompensa en el cielo? Amén. Le esperamos. Si tú estás mostrando tu identidad, ten por seguro que vas a tener tu recompensa en el cielo. De poder verlo cara a cara, de poder estar con Él. Porque Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, por hacer lo bueno. Dios va a comenzar a honrar a aquellos que padecen por hacer lo bueno, a aquellos que son apasionados por hacer lo bueno. Los va a honrar, les va a dar un buen nombre. Por ello no nos debemos cansar de hacer el bien. Sé que tendremos algunas circunstancias, algunas tentaciones, pruebas difíciles, pero no negociemos nuestra integridad. Cristo es el ejemplo perfecto para poder mostrarnos cómo es sufrir injustamente y sufrir por hacer el bien. En la iglesia de Profán ya nos han, recuerdo con mi esposa que nos han robado cerca de 3 veces. 3 veces. Una fue un par de ladrones, el otra fueron 2 chicos que nosotros comenzamos a enseñarles y fue algo muy triste, definitivamente. No sabíamos que estaban metidos en algunas cosas. Y 3, no sabemos quiénes han sido, pero han llevado algunas cosas también en Profán. No tenemos vecinos a los costados, por eso que rápidamente nos pueden robar, nadie nos avisa, nadie nos dice nada. Pero recuerdo el primer robo que hubo en Profán. ¿Sabes? Nosotros sufrimos el robo de que nos llevaron un proyector, se llevaron un montón de cosas de alta, digamos, de bastante dinero, que nosotros trabajábamos con los niños. Un domingo nosotros estábamos estudiando la palabra de Dios, como cualquier domingo dominical, y resultó de que escuchamos una gresca arriba, una pelea fuerte, comenzaron los vecinos a gritar, todo. Y sucede que habían atrapado a un ladrón, que estaba llevándose un televisor grandazo, caminando todo tranquilito, ¿no? Y todos lo chaparon en una, la agarraron. Y ahí estaban, yo recuerdo que ahí estaban los papás de los niños que nosotros le enseñábamos la Biblia.
y un papá estaba con un machete, el otro estaba con un pedazo así, un troncazo, y el otro estaba con una piedra grandota en su mano. Estaban dispuestos a matarlo a ese ladrón. A lo que cuando yo justamente subo, ellos comienzan a decirle, así que tú eres el ladrón que está robando la iglesia donde nuestros niños están aprendiendo la palabra de Dios. Ahora te vamos a matar, le dice. Y justo me miraban, no, pastor, tome, me querían dar el cuchillo para que yo también... Y yo decía, no, paso, digo, no, yo no hago esas cosas. Y querían que de una u otra manera tome la venganza por mis propias manos. Querían que lo golpee o algo por el hermano Santiago, también creo que también le querían dar el palo ahí para que le den la cabeza al choro y esto que el otro. A lo que nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Hay que entregarlo a la policía y a las autoridades correspondientes. Aunque muchos de ustedes, yo sé que algunos van a decir, pero no, que hay algunas cosas, pero es lo correcto, entregarlo a las manos de las autoridades y que ellos juzguen, que le caiga todo el peso de la ley. Es así, lo correcto delante de Dios. Ellos no lo entendían, ellos pedían que yo como pastor me vengase por mis propias manos, que lo golpee al choro, que le dé de alma para que nunca más vuelva. Bueno, ese choro nunca más volvió, pero más adelante, hermanos míos, en estos tiempos, esas mismas personas, esas mismas familias, ahorita se están discipulando. Esos mismos padres, madres en este caso, porque los papás trabajan, están comenzando a llevar estudios bíblicos. Miren, qué interesante es esto. Por hacer el bien, hemos llegado a alcanzar a algunas personas para Cristo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera agarrado mi machete y le hubiera cortado a él? Bueno, me iba preso, ¿no? Ese es uno. Pero definitivamente hubiera dado un mal testimonio. Por eso es que Jesús comienza a mostrarnos por medio del apóstol Pedro una cultura contracorriente, una cultura pero muy distinta a lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos de que si nos han golpeado, nosotros tenemos que aprender jiu-jitsu y golpear a la otra persona, ¿no? O hemos aprendido que si nosotros nos pagan mal, nosotros también tenemos que pagarle mal. O en el caso de que nos paguen mal, ya nunca más acercarnos a esa persona. O en el caso de que nosotros, por ejemplo, si alguien nos levanta la voz, nosotros levantamos más la voz todavía. Eso es lo que hemos aprendido. Pero ahora en Cristo Jesús nos enseña otra cosa. Nos enseña de que por medio del bien que nosotros hagamos, la pasión por la cual hacemos, vamos a crear un cortocircuito en algunas cabezas. Vamos a crear unas dudas en la cabeza de las personas. Y la persona va a decir, oye, pero ¿por qué no le pegas? ¿Por qué no le golpeas? Si es lo normal. Te van a comenzar a preguntar. Y en muchos casos, allí es lo que viene la tercera parte, que es en ese momento, cuando te digan eso, hermano mío, vas a tener la oportunidad de exaltar a Cristo. Abre bien tu boca, abre bien tu corazón, porque ese es el momento propicio que Dios te está dando para poder hablar el Evangelio de Cristo Jesús. Aquellos que tienen una duda en su cabeza, que les has creado un cortocircuito en su cabeza. Porque ellos ven y dicen, wow, pero esta familia se ha estado peleando hace ratito y ahora se están perdonando. Pero ¿cómo es posible eso? Si la otra persona tenía la razón. Pero ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, cuando una persona exalta a Cristo, cambia la cosa. Mira lo que dice en el versículo 15. Y Pedro va a comenzar a mostrarlo de esta manera. Dice, si no, capítulo 3, verso 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y cuando está hablando la palabra santificar, aquí lo que Pedro está comenzando a tomar en cuenta es que la palabra santificar significa poner en primer lugar a Dios, exaltar a Dios. Porque una vez que tú pones en primer lugar a Dios en tu corazón, en tu vida, en tu relación, en tu negocio, en tus relaciones personales, lo que va a suceder a continuación es de que cualquier tipo de persecución, cualquier tipo de problema, se va a encargar Dios. Dios se va a encargar. Le permites entrar, pasa al Señor, pasa, mira, acá estamos mechando acá con mi cónyuge y no llegamos a un punto. Entra, Señor, arregla esta situación. Ven, entra ahora a este problema, Señor. Ven, te invito a entrar ahora a mi vida. Hay algo que no lo he solucionado. Te necesito, entra en mi vida. Toma el control de todas las cosas. Cuando el Señor es soberano y habla de la soberanía de Dios, habla de que Él ahora toma el control. Ya no eres tú.
ahora es Él. ¿Y qué mejor persona que Él? Porque es perfecto en sus juicios. Él sabe qué es lo mejor para uno. Él te conoce, te diseñó. ¿No crees que es mejor darle el control en sus manos? Esa es la soberanía. Cuando tú exaltas a Cristo, santificas a Dios en tu corazón como en primer lugar, lo que va a suceder a continuación es de que vas a comenzar a conocer a ese Dios soberano. Y no solamente eso, que cuando esas personas te vengan a preguntar, ahí es el momento en que tú puedes hacer la oportunidad de poder compartir de Cristo. Mira lo que dice en el versículo 15, la segunda parte. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y eso es lo que le estoy diciendo, hermano mío. Abre tu boca, abre tu corazón, confiesa a Cristo, habla de Él. A toda persona que te pida que hables, háblale. A todos. A mí, por ejemplo, en algunas circunstancias, cuando yo he ido con el vehículo misionero, a veces algunos policías hacían algunos, no me acuerdo bien la palabra, pero sé de que revisaban vehículo por vehículos, como un operativo, si no me equivoco, y justamente ellos me paraban a mí y me preguntaban de todo, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás yendo? ¿A ver tus documentos? Y yo le decía, bueno, yo soy pastor, voy a una iglesia cristiana, los que están ahí atrás, ellos son hermanos en Cristo. Ah, son hermanitos. Y me comienza a decir, son hermanitos. Claro, creemos en Cristo Jesús, le digo, jefe, por supuesto. Ah, ya está bien, pasa. Pum, me pasa. En todo momento, hermano mío, tratamos en lo posible. Yo no soy evangelista, yo soy maestro. Ese es mi don. Pero trato de evangelizar, trato de hablar de Cristo, porque somos llamados a eso. Somos llamados a mostrar a toda persona con mansedumbre y reverencia, si así lo pide, demandarles y mostrarles la esperanza que hay en vosotros, la esperanza que está en nosotros, la esperanza que nos mueve. Por eso es que ahora yo comprendo por qué los cristianos de los tiempos de Pedro, porque los cristianos de los tiempos de Pedro, esto es lo que padecían, hermanos míos. Bien chévere era el cristianismo de esos momentos, ¿no? Agarrabas tu Biblia en una bolsa. No guardabas tu Biblia en una bolsa. Este era el cristianismo de esos tiempos, en los cuales Pedro estaba escribiéndoles. Muchos de ellos, por decir ser cristianos, eran sujetados por los soldados romanos y llevados a ser comidos por los leones, por las fieras salvajes dentro del circo romano. Pero si algunas personas no corrían esa suerte, eran quemados, crucificados, manchados con brea, para que puedan encender los jardines de Nerón. Esa es historia, hermanos míos. Y eso es lo que pasaba con los cristianos. Muchos de ellos, yo me imagino en esos momentos, se agarraban entre ellos dándose fortaleza en el Señor. Ya va a pasar, porque aquí no es nuestra morada. Nuestra morada es celestial. Nosotros estamos pasando nada más porque somos peregrinos. Este no es nuestro hogar. Nos espera un hogar allá arriba en los cielos. Y eso es lo que ellos siempre se mostraban. Y hablaban Maranata, que el Señor viene pronto. Se daban fuerzas. Pero muchos de ellos, su familia ya no la volvían a ver. Sus niños eran arrastrados por fieras salvajes. Imagina que tu niño seas arrastrado por una fiera y se lo coma en tu propio rostro. O que te comiencen a mutilar a tu cónyuge en ese momento. ¿Qué harías tú? Es triste esto, pero es una realidad la cual pasaban. ¿Saben? Hay un romano, un escritor romano antiguo que se llama Tácito. Tácito decía lo siguiente. Él escribía en cuanto a este circo romano. Él decía, cuando estaban en Roma y eran aprisionados los cristianos, seguidores de Jesús, en el circo romano, y los leones comenzaban a comérselos, a mutilarlos, el escritor decía que las personas en el circo, los romanos que estaban alrededor como tribuna, los romanos comenzaban a tener, oye esto, misericordia
de ellos. Los cristianos estaban causando ese impacto con su manera de vivir tan fuerte de que hizo un cortocircuito en todos los que estaban observando cómo los mataban y creó en el corazón de ellos misericordia. Y misericordia es algo que siente un creyente, pero un incrédulo es bien difícil. Pero esto fue lo que causó que los que estaban alrededor comenzaron a verlo y comenzaron a decir: caray, qué tristeza, no deberían estar allí. Comenzaron a tener misericordia de ellos. Y esto es lo que causa tu identidad. Esto es lo que Pedro dice, que nuestra identidad delante del Señor va a comenzar a crear cortocircuito en la cabeza de alguna persona. Y en ese momento tú tienes que mostrar a Cristo. Tienes que mostrar al Señor Jesús. Porque la idea no es matar al enemigo, es hacer que se nos una, es hacer que se arrepienta, que vuelva a Cristo, que venga a los pies de Jesús y que conozca esta dicha que nosotros estamos gozando hoy en día. Amén. Y segundo, como dice en el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y aquí lo último que va a decir es que, como justamente MacArthur decía, voy a citarlo, la conciencia es un dispositivo que te disculpa o te acusa, que valida tu comportamiento en la verdad o que la invalida. Eso es lo que dice MacArthur, interesante de la conciencia. Pero cuando nosotros vivimos con una limpia conciencia, una conciencia tranquila, y en este caso, en el contexto que habla acerca de murmurar, o sea, habían personas que hablaban mal de los cristianos y los trataban o los acusaban como malhechores, ladrones. Y acá dice, si tú vives con una conciencia tranquila, no te van a poder condenar. Vas a poder vivir tranquilamente, vivir a gusto, feliz. Vas a poder experimentar paz. Por ello tus enemigos no te van a poder agarrar, no van a poder sujetarte de algún lugar. Van a intentar hablar mal de ti, van a injuriarte. Pero tu buena conciencia en Cristo Jesús los va a terminar avergonzando. Los va a avergonzar. Pero otra cosa es que si hay pecado en tu vida, no tendrás una conciencia tranquila, no podrás sobrellevar las pruebas, ni mucho menos la persecución. No vas a poder sobrellevarla. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a mostrar nuestra identidad, va a haber una gran posibilidad de poder ganar para Cristo a un mundo hostil. Si tú eres una persona que aún no conoce de Jesús y te preguntas en tu mente, ¿cómo es esto? ¿Cómo hacen posible de que una pareja de cónyuges que se han estado peleando de años, ahora se hablen con mucho amor y comiencen a perdonarse? Y tú comienzas a preguntarte, pero ¿por qué ahora a mi amigo que él me ha invitado aquí, ahora habla de otra manera, ya no habla lisuras, ya no tiene palabras grotescas? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, te comento, es la obra del Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús. Esa es la obra que hace Jesús en la vida. No es religión. Esto no es religión. Esto es relación. Es vida y vida en abundancia que da Jesús. Por ello, a manera de conclusión, yo no sabría decirte si va a venir persecución de aquí en adelante porque has dejado tu casa tal cual está. Tus problemas siguen igual allá afuera. Tu entorno no ha cambiado aún. Cuando te retires de aquí, quién sabe, puede ser que puedas tener algunas persecuciones. Pero quiero decirte de que esto se va a ir intensificando hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Va acrecentándose. Pero no olvides algo, de que estamos en este mundo contrario a Dios, enemigo de sus hijos, sobreviviendo a las persecuciones, pero también tratando en lo posible de ganar al enemigo para Cristo. Lo hacemos manteniendo nuestra identidad, brillando
brillando en medio de la oscuridad. Por ello no te olvides. Sigue brillando con tu identidad, sigue siendo luz, para que los hombres, cuando vean tus obras, glorifiquen a tu Padre celestial, a tu Padre. Sigue siendo luz, tu identidad, sigue mostrándola, que no te dé vergüenza, que no te derroche. Sigue haciendo el bien, apasionate en el bien. Considera padecer. ¿Vas a padecer en algún momento? Sí. Pero exalta a Cristo, ponlo en primer lugar en tu vida, para que de esa manera puedas experimentar la soberanía del Señor y así podamos compartir a más personas de nuestra fe en Cristo.